tengo entendido ya lo vieron la independencia. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿y por qué yo digo eso de que se modifique el contenido? Bueno, porque vamos a ver fármacos que modifican la contractibilidad de la musculatura lisa bronquial, modifican la actividad del centro musígeno, ¿sí? Pero también hay fármacos que administramos que modifican la cantidad de secreción, el tipo de secreción, la consistencia de esa secreción respiratoria que pudiera estar formando, acumulando allí por diversos procesos. Procesos alérgicos, procesos infecciosos. Ya quizás tenemos la idea de que un proceso alérgico produce un tipo de secreción mucosa clara, mientras que un tipo de proceso infeccioso bacteriano fundamentalmente, y ella produce un moco verdoso, ¿no? O sea, amarillento, purulento. Entonces, a eso me refiero y a eso nos vamos a referir en el transcurso de esta clase. Y el centro de oxígeno. ¿Qué hará el centro de oxígeno? ¿Dónde estará eso? ¿Alguien lo recuerda? Se provoca, se mide la aparición del reflejo oxígeno. Sí, pero está en el grupo requerido, donde están otros centros, como el centro respiratorio, el centro vasomotor. Entonces, pero se puede medir periféricamente, comprobar la mayor o menor excitabilidad del centro de oxígeno mediante, por ejemplo, presión en la garganta. Y la contractibilidad de la musculatura lisa bronquial es muy común que, por ejemplo, esté más contraída la musculatura lisa bronquial en procesos de qué tipo, ¿cómo común ese proceso tan breve? En humanos quizás lo hemos oído mucho más, pero también se menciona en animales. ¿Por qué puede estar contraída la musculatura lisa bronquial? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Bronquitis puede ser, aunque en la bronquitis hay sobre todo una irritación, una inflamación, ¿no? Pero en el asma no hay tal inflamación o irritación, sin embargo la musculatura lisa bronquial está contraída. Entonces la presencia de secreciones, la contracción de la musculatura lisa bronquial, el tipo de secreción, entonces eso origina patologías que nosotros clínicamente podemos abordar mediante la ocultación. ¿Sí? ¿Sabe qué es la ocultación, verdad? ¿Qué es la ocultación? Es el estetoscopio. Hay que aprenderse. El estetoscopio, ¿qué hacemos? Se ubican los campos pulmonares, ¿verdad? Y ahí entonces tendremos, por ejemplo, escuchar el murmullo vesicular, ¿sí? Que es el ruido que produce el aire al entrar en los pulmones que están sanos. Se oye un murmullo, ese choque del aire al ingresar, chocar contra las paredes alveolares. Pero también si hay muchas secreciones, y dependiendo del tipo de secreción, entonces escucharemos estertores, ¿no? Estertores. La tos, no de las perreras, pero sí en humanos, muchas veces nos referimos a, tiene tos de perro, porque es una tos que al pasar el aire por la vía respiratoria, entonces mueve el moco y se siente como el aire rompe el moco, se sienten los estertores húmedos. ¿Sí? O también podemos escuchar estertores secos que llegan a su máxima expresión cuando escuchamos sibilancia. Entonces en el asma, que es un proceso donde se observa la musculatura lisa bronquial contraída, entonces se oye pitico al salir el aire o al entrar. ¿Sí? Eso es porque se dificulta la entrada del aire o la salida y se produce ese tipo de sonido. Entonces es el abordaje clínico que se puede hacer de
esas patologías respiratorias. No hemos hablado de etiología. Muchas veces cuando nos referimos tanto a patologías del aparato intestinal, respiratorio y también renal, lo vamos a ver en la siguiente clase, entonces nos referimos a situaciones patológicas que se nombran como síntomas. ¿Saben lo que es un síntoma, verdad? ¿Qué será un síntoma? Les voy a dar algunos que son síntomas, algunos signos clínicos que son síntomas: fiebre, diarrea, tos. Porque son o sea, es un síntoma Es un síntoma que indica patología, pero no sabemos qué patología es. ¿Sí? Entonces, esa es la siguiente labor en todo caso, después de saber, de identificar un signo patológico, de saber de qué etiología se trata. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de fiebre, diarrea, vómito, tos, estertores húmedos, entonces todo eso son signos, edema, ¿sí? Como lo vamos a ver en el tema del renal. Todo eso son signos. Bien, es importante entonces conocer esos términos. ¿Sí? Entonces, en el árbol bronquial, ¿verdad? Pueden manifestarse infecciones bacterianas, virales, respuestas alérgicas o factores que irriten la mucosa. Eso puede afectar tanto a nivel bronquial como alveolar y también el parénquima ya pulmonar en caso de que la patología sea en un estado avanzado o se asuma de mayor gravedad. Pero, ¿cuál es el problema de si hay, por ejemplo, este proceso inflamatorio que tapona con moco los bronquiolos? ¿Por qué el moco debe sacarse de los bronquiolos y de los alveolos y impulsarse del sistema respiratorio? ¿Por qué? Porque está ocupando un espacio que debería estar ocupado por aire, por lo menos. ¿Sí? El aire, ya saben que el aire que respiramos tiene aproximadamente un porcentaje de oxígeno del 21%, al menos a los 750 milímetros de mercurio a este nivel del mar. Cuando subimos a altura, ya sabemos que esa presión de oxígeno disminuye. Y entonces, por eso, por ejemplo, en sitios altos, montañas, entonces la persona corre, el animal se somete a ejercicio, entonces si no está acostumbrado a esa altitud, entonces se comienza, entre comillas, a ahogar, le falta el oxígeno, ¿sí? Porque la cantidad de glóbulos rojos que tiene no está acostumbrada, para transportar oxígeno, no está acostumbrada a baja presión. ¿Sí? Entonces, generalmente los pacientes que viven en condiciones de mayor altitud, entonces tienen una malnutrición mayor, que es lo que estamos a otro nivel de altitud. ¿Sí? Entonces, son cosas que hay que ir pensando. Entonces, pero además de eso, ¿qué proceso fisiológico puede entonces limitar la presencia de moco en los alveolos? ¿Qué proceso fisiológico ustedes ya conocen? ¿Qué proceso fisiológico puede limitar en mayor o menor grado la presencia de moco alveolar? ¿Quién se acuerda? ¿Deshidratación? No. Deshidratación. ¿Qué proceso fisiológico puede limitar la presencia de moco en los alveolos? ¿Qué ocurre aquí en los alveolos? ¿Cómo? El intercambio de oxígeno y de CO2. ¿Cómo se llama eso? Respiración, la respiración celular no es, hay respiración pulmonar, ¿sí? En todo caso, respiración pulmonar. La respiración celular ya tiene que ver con la cadena respiratoria y otros procesos químicos. Ajá. ¿Cómo se llama ese proceso fisiológico? Hematosis, correcto. ¿Sí? El intercambio de
oxígeno y CO2 a nivel alveolar. Bien, entonces ya sabemos que ese MOCU, por lo menos, porque puede limitar el intercambio gaseoso a nivel alveolar, ese MOCU debe ser sacado de ahí. Pero además el moco, si está blanco y no ha sido contaminado todavía, se convierte en un medio de qué? Porque el moco está formado fundamentalmente por un polisacárido y es un sustrato, es uno de los sustratos predilectos ¿de qué? De las bacterias. Entonces el moco se convierte, cuando está acumulado ahí y no es expulsado, se convierte en un medio de cultivo, ¿sí? Para las infecciones bacterianas. Entonces, por esas razones es necesario sacar el moco de ahí. Ahora, si hay una compresión acá, además de que puede haber moco, hay una contracción del bronquiolo, ¿sí? Y se trata de expulsar el aire, pero no se puede expulsar con esa facilidad, y hay tos, ¿sí? Entonces, cuando aparece la tos, sobre todo si es una tos muy intensa, muy frecuente, ¿sí? y esto está contraído, entonces la presión hacia acá aumenta. Entonces, ante la tos, por eso, cuando hay una tos seca, improductiva, que no se bota moco, entonces, con más razón, la tos, el reflejo de oxígeno debe ser abolido por el uso de antitusígenos, mediante el uso de antitusígenos. Entonces, cuando aumenta la presión acá en los alveolos, ante la agresión constante de ese aumento de presión, entonces la elasticidad de los alveolos puede perderse y los alveolos permanecen agrandados. Entonces el aire residual se incrementa, ¿sí? Cuando eso sucede, eso se llama enfisema alveolar, ¿sí? Enfisema alveolar. Entonces, por esa razón, el reflejo de oxígeno debe ser abolido, sobre todo en casos de tos seca, tos improductiva. ¿Sí? ¿Me voy explicando hasta ahora? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, los objetivos terapéuticos de los fármacos que vamos a ver ahora son el cese de la irritación en el tracto respiratorio, interrumpir la respuesta alérgica o la infección, expulsar el moco o fluidificar las secreciones y producir broncodilatación. Los efectos terapéuticos de los fármacos que vamos a ver ahora están enmarcados en esos objetivos terapéuticos. ¿Alguna pregunta? Continúo. Bien, la administración de gases terapéuticos se utiliza relativamente poco en medicina veterinaria, aunque cada vez hay más dispositivos para administrar oxígeno, para administrar vapor húmedo con o sin medicación. Pero la administración de oxígeno, por ejemplo, constituye una terapia de reposición para incrementar la saturación de oxígeno si es que hay una hipoventilación, si es que hay un proceso alérgico que esté limitando la hematosis, si el acúmulo de secreciones está limitando la hematosis, etc. Entonces, por eso se menciona que la terapia con oxígeno constituye una terapia de reposición. Sin embargo, esa terapia de oxígeno puede producir algunas modificaciones fisiológicas, por ejemplo, respiratoria, cardiovascular o metabólica. En el espectro metabólico, incrementa la gluconeogénesis, ¿sí? Incrementa la gluconeogénesis. Sabemos qué es la gluconeogénesis, ¿correcto? Producción de glucosa. Okay. Bien. Pero también puede producir modificaciones en la función respiratoria. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, ¿cómo se podrá modificar por la administración de oxígeno? Aumentará la frecuencia, disminuirá la frecuencia respiratoria. Debería disminuir, correcto, debería disminuir. Y la función cardiovascular, ¿qué le podría pasar? También debería disminuir, correcto. ¿Por qué? Porque habría suficiente oxígeno en la sangre y entonces esto tendría a producir cierta depresión respiratoria, cierta depresión cardiovascular.
el inconveniente de la administración de oxígeno, sobre todo por mucho tiempo, por eso no se recomienda aplicar por periodos superiores a los 25 o 30 minutos, es que se forman, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? Hidróxido de OH. Radicales superóxidos de oxígeno, por ejemplo, con 3 valencias acá, ¿verdad? Radicales superóxidos, pero ¿y cómo se llama? Que utilizamos incluso como medio de desinfectante externo. Y por eso es que tiene el efecto bactericida. Peróxido de hidrógeno. ¿Peróxido de hidrógeno es qué? ¿Cómo lo compramos nosotros en la farmacia? Agua oxigenada o dioxógeno, exactamente. Entonces, ¿por qué el dioxógeno, el agua oxigenada tiene función bactericida? Porque los radicales superóxidos, entre ellos el peróxido de hidrógeno, producen lisis de las membranas celulares. Y así como lo produce de la bacteriana, entonces también lo puede producir en las células orgánicas, ¿verdad? Entonces, por eso es una de las limitantes para la administración de oxígeno. Esta formación de radicales superóxidos es lo que se menciona mucho para que debe ser contrarrestada cuando se dice que debemos consumir agentes antioxidantes, ¿sí? Es porque limitan la formación de radicales superóxidos, por ejemplo, vitamina C, vitamina E, etc. ¿Cuándo está indicada la terapia con oxígeno? En hipoxia anóxica. El paciente tiene dificultades para aprovechar el oxígeno, ¿sí? Pero tiene limitaciones cuando esta posibilidad de aprovechar el oxígeno es por anemia o es una dificultad para aprovechar el oxígeno histotóxico. Anémica, porque sabemos entonces que hay en la anemia. ¿Disminución de qué? Disminución del contenido de glóbulos rojos. Puede ser, aunque hay disminución, sobre todo del hematocrit, pero en la anemia, ¿qué es? Disminución del contenido dentro del glóbulo rojo, ¿de qué? De hemoglobina. ¿Sí? De hemoglobina, ¿cierto? Bien. Y histotóxica. ¿Cuándo es histotóxica? ¿Cuándo es histotóxica? ¿Qué querrá decir eso? Sabemos la cadena respiratoria, ¿verdad? Esa cadena respiratoria, por algunos agentes tóxicos como el cianuro, puede verse limitada, puede verse bloqueada. Entonces, no hay, lo que mencionó tu compañero al principio, no hay respiración celular. No hay respiración celular, entonces a eso cuando no se imposibilita la respiración celular, por ejemplo, por el cianuro que bloquea la citocromo oxidasa dentro de la cadena respiratoria, entonces impide el aprovechamiento del oxígeno para la producción de energía. A eso se le conoce como hipoxia histotóxica, ¿sí? Y la de que es por éxtasis, ¿cuál será? ¿Cuándo es por éxtasis? ¿A qué se referirá a eso? La sangre no llega con la frecuencia como debería llegar a los pulmones para realizarse la hematosis. ¿Dónde habrá una hipoxia por éxtasis? Hipoxia anóxica, fíjense que es por deficiencia de oxígeno, pero en esta no hay deficiencia de oxígeno en el aire inspirado, ¿sí? Con el aire que va a llegar a los pulmones. Hay una dificultad para aprovecharlo. Por eso, si hay una dificultad para aprovechar el oxígeno, puede administrarse, pero sabemos que no va a tener un efecto determinante sobre el paciente. ¿Sí? Por insuficiencia cardíaca.
en la insuficiencia cardíaca, entonces hay una hipoxia por éxtasis, ¿sí? Insuficiencia cardíaca anterior o posterior. ¿Saben el término insuficiencia que se refiere, verdad? ¿Ah? Insuficiencia, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Si no cumple su función bien, ¿cómo lo definiría para el caso del oxígeno? Si hay una insuficiencia cardíaca, ¿cuál función no va a cumplir bien? La irrigación para que ocurra la hematosis. Bien, se puede utilizar en la intoxicación por monóxido de carbono, pero siempre, como les mencioné, porque puede tratarse de un síndrome, entonces es necesaria la identificación de la causa subyacente, es decir, hacer el diagnóstico definitivo. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Continuamos. Vapor de agua. ¿Cuál es el objetivo de administrar vapor de agua en el gas iluminado, humedecido, a temperatura corporal? ¿Cuál es el objetivo? Licuar las secreciones que puedan estar en el árbol respiratorio. ¿Para qué? Para que sea expulsada, para facilitar su expulsión. Ese es el objetivo. Podría ser útil si ha habido pérdida de agua corporal. ¿Cómo le llamaríamos eso si ha habido pérdida de agua corporal? Deshidratación, ¿sí? Y útiles, ya que se administra a temperatura corporal, útil en pacientes hipotérmicos. Sin embargo, puede llevar contrariamente a una situación de hipertermia, aunque yo pienso que es difícil, los libros lo mencionan, o bien a producir una sobrecarga hídrica, sobre todo en pacientes que puedan tener una insuficiencia renal, pacientes que tienen, pues, en pacientes que el riñón esté funcionando bien, esa posibilidad es bastante difícil, que ocurra una sobrecarga hídrica. ¿Alguna pregunta acá? ¿Nada? ¿Estamos cansados o aburridos? Bien. Vamos entonces a comenzar con algunos de los fármacos propiamente utilizados en la farmacología de las patologías respiratorias. Y vamos entonces a comenzar con los antitussígenos. Ya sabemos que los antitussígenos los vamos a usar para tratar de disminuir la frecuencia y la intensidad del reflejo tussino. Sin embargo, debemos tener presente siempre que la tos, así como la diarrea, son mecanismos de defensa. Entonces, ¿cuándo suprimir la tos? ¿Cuándo tratar de expulsar esas secreciones? Generalmente tratamos de suprimir la tos cuando esa tos es seca, es no productiva, es una tos esencialmente alérgica, ¿verdad? Pero si esa tos hay secreciones y esas secreciones ya son purulentas, amarillentas, entonces esa tos debemos tratar de no suprimirla totalmente, porque es un mecanismo de defensa para expulsar esa secreción, ¿sí? Esa tos así que tiene estertores, ¿verdad? Son estertores húmedos, ¿no? Esa tos no debería ser suprimida totalmente. Si ya se hace a frecuencia muy, a la redundancia, muy frecuente, bueno, entonces eso sí puede llevar a un agotamiento del paciente, porque es un esfuerzo, es una articulación del sistema nervioso central, del reflejo tussígeno, entonces constituye un esfuerzo constante y sobre todo, por ejemplo, si se trata de un paciente geriátrico, entonces puede producir un agotamiento del paciente. Entonces aquí todas esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta para decidirse si suprimir o no y cuándo suprimir el reflejo tussígeno. Si la tos es muy intensa, si la tos es seca y se me fue la palabra en este momento, no es insistente, pero hay acceso de todo. Y a los 30 segundos, otra vez, ¿no? Y a los 2 minutos, otra vez. Entonces, esa tos debe ser suprimida. En los pacientes geriátricos, y lo podemos observar en pacientes humanos,
cómo se cansa la persona por el mucho toser. ¿Sí? Por el mucho toser. Y recordemos que es un estado de hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces esas cosas hay que evaluarlas. Perdón. Entonces un antitusígeno, ¿cómo definiría que es un antitusígeno? ¿Cómo definiría que es un antitusígeno? Ya yo te lo he dicho, pero no he dicho un antitusígeno es esto y esto. Entonces, dímelo en base a lo que yo te he dicho, que es un antitusígeno con tus propias palabras. ¿Qué es un antitusígeno? Un fármaco que se administra para inhibir el efecto Eso. Es un fármaco que se utiliza para inhibir o abolir el reflejo tusígeno. ¿Sí? Entonces ya tenemos idea de cuándo lo vamos a utilizar. ¿Sí? Dependiendo de si debemos o no suprimir eso, sabemos que las dos son mecanismos de defensa y la clasificación de los antitusígenos, entonces los dividimos en de acción central y de acción periférica. Antitusígenos de acción central y de acción periférica. ¿Cuáles son los antitusígenos de acción central? Los que disminuyen la actividad del centro tusígeno, como la codeína, ya hemos visto la codeína en otros temas, el butorfanol y el dextrometorfano forman parte del mismo grupo de la codeína, solo que no tienen tanto los efectos depresores centrales hasta llegar a anestesia, ¿sí? O a analgesia. Aunque la codeína últimamente se utiliza en mezclas con, por ejemplo, el ibuprofeno para mejorar el efecto analgésico, producir un sinergismo de potenciación. Entonces, ¿la codeína a qué grupo pertenece? ¿Es un qué? Es un depresor del sistema nervioso central, pero dentro de los depresores del sistema nervioso central vimos varios. Dentro del tema de gastrointestinal, seguramente les nombraron la loperamida. Pertenece al mismo grupo químico de la codeína, del dextrometorfano, del butorfanol, ¿sí? Y de la morfina. ¿Qué es la morfina? Es un analgésico, pero ¿cómo se nombró? ¿Cómo? Hugo Piazzi, correcto. ¿Sí? Solo que la loperamida, como no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces carece de los efectos centrales que tienen otros opiáceos. Entonces, estos tres son opiáceos, actúan sobre el centro tusígeno. Generalmente pueden encontrarse como jarabe, también el dextrometorfano viene en presentaciones algunas inyectables. Se puede usar se puede usar en perros, no se recomienda mucho en gatos porque los opiáceos ya sabemos que tienen un efecto de hiperexcitabilidad en gatos. Y debe utilizarse con precaución en pacientes que presenten cólicos, sobre todo cuando el dolor es utilizado como diagnóstico. ¿Sí? En el caso de los humanos hay una patología en la que no se debe usar ni antiespasmódicos ni analgésicos. ¿Sí? Cuando hay un dolor, siempre se me olvida, es del lado derecho, ¿sí? Se lleva la pierna cercana, se le hace acá, y si le duele mucho, entonces ya pensamos que hay una apendicitis. En esos casos, si hay ese tipo de dolor abdominal, si está incipiente, entonces no se debe administrar analgésico y tampoco antiespasmódico, porque tienden a eliminar el dolor y entonces se elimina un signo que es útil para hacer el diagnóstico de la patología. Bien, efectos secundarios, pues tienen estos efectos sobre el tracto digestivo, igual que lo tiene la loperamida, producir una disminución de la movilidad intestinal. Bueno, ya esto ya me había referido
la administración, y por eso mencioné lo del reflejo de oxígeno, cuándo abolirlo, cómo abolirlo, ¿no? Debemos procurar no afectar los mecanismos de defensa, ¿sí? Precisamente porque queremos que las secreciones sean eliminadas. ¿Alguna pregunta acá? ¿Nada? La diarrea tampoco debe ser eliminada en algunos casos. Y en todo caso hay que seleccionar bien el fármaco, ¿no? Siempre me gusta colocar mucho el ejemplo de la parvovirosis. Ya sabemos que en la parvovirosis no se debe administrar la operativa, está contraindicada. Ya lo sabemos, ¿verdad? Se lo mencionó el profesor Alejandro. ¿Por qué no se debe administrar? ¿Por qué no se debe administrar loperamida en un perro que sospechemos tenga parvovirosis? ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? Entonces, en ese caso, en el caso de la diarrea, los antidiarreos que deben ser administrados deben ser protectores de la mucosa, ¿sí? Que por otro medio disminuye la inflamación del tracto gastrointestinal, entonces va a favorecer la desaparición del cuadro de diarrea, pero al mismo tiempo van a proteger la mucosa. En cambio, no lo hace la loperamida. Tiene el efecto de disminuir el tránsito, disminuir la secreción acuosa, disminuir la fluidificación de la heces, pero no protege la mucosa. ¿Y no la protege de qué? De la acción viral. Entonces, cuando utilizamos loperamida en un perro que sospechemos pueda tener parvovirosis, lo que vamos es a favorecer la acción del virus sobre las velocidades intestinales y lo que se puede empeorar el cuadro irritativo, hemorrágico, etcétera, del intestino. Entonces, son razonamientos que debemos hacer y por eso es que si lo relacionamos con los primeros temas que debemos ver, la terapéutica, ¿cómo se define la terapéutica? ¿Cómo se define la terapéutica? Primer tema, no lo entiendo, ¿qué es la terapéutica? Tiene una definición muy filosófica. ¿No? La dosis recomendada, no, eso más bien puede ser la absorbida. ¿Sí? Utilizar el fármaco, la dosis que debe ser así, al intervalo y por la duración total del tratamiento. La terapéutica se define, dije que tiene una definición muy filosófica, pues se define como el arte de recetar. Entonces, ¿dónde está metido el arte de recetar ahí el médico veterinario? Que tiene que pensar en todas esas cosas que he estado mencionando para decidir la selección y la administración de un fármaco. ¿Sí? Por eso se define como el arte de recetar. Y por eso quizá, no sé si para bien o para mal, al menos en la farmacología, en la especie farmacológica, hay médicos mejores y peores. Y habrá veterinarios también mejores y peores, porque va con cada quien que haya estudiado lo suficiente, que razone lo suficiente, y entonces seleccione mejor los fármacos que debe administrar. Así como también es un arte ser un buen médico. ¿Sí? ¿Me explico? Todas esas locuras que estoy diciendo. Bien, entonces, antitussígenos de acción periférica. Dentro de los antitussígenos de acción periférica podemos nombrar los broncodilatadores. Bueno, porque si la musculatura lisa está contraída, entonces reproducir yo esa broncodilatación, entonces va a disminuir la vía aferente sobre el centro tussígeno. Dentro de estos broncodilatadores, por ejemplo, tenemos la efedrina, la adrenalina. La adrenalina casi no se utiliza como broncodilatador actualmente, pero es un ejemplo
siempre en farmacología para explicar los mecanismos de acción diferentes que puede tener un fármaco, ¿verdad? Y ya yo lo he preguntado otras veces, pero siempre me gusta hacerlo. ¿En qué receptores actúa la adrenalina? ¿Ah? ¿En qué receptores actúa la adrenalina? En los colinérgicos. ¿En qué receptores actúa la adrenalina? ¿En qué receptores actúa la adrenalina? Los colinérgicos. Por aquí. Dopaminérgico pudiera ser, está más relacionado inclusive con los dopaminérgicos, pero la dopamina, o sea, siempre hay mucha especificidad sobre los receptores. Alfa 1 y alfa 2 son que no dependen de sus receptores, ¿dónde los clasifican? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, adrenérgico, actúa sobre los receptores adrenérgicos, porque la acetilcolina es la que actúa sobre los receptores colinérgicos. Ahora, ¿dónde están ubicados esos receptores? En corazón, beta 1 en vasos sanguíneos, alfa 1, aunque los vasos sanguíneos dependen si son vasos periféricos es alfa 1, pero si son vasos sanguíneos en la profundidad de los músculos, entonces esos son alfa 2 y eso tiene su explicación. ¿Sí? Por eso la fisiología es muy importante en farmacología. Entonces la adrenalina no se utiliza mucho como broncodilatador porque los receptores beta 2 están ubicados en la musculatura bronquial y tienen ese efecto cuando son estimulados, producir broncodilatación, los receptores beta 2. Pero como la adrenalina es poco específica sobre receptores beta 2, beta 1, también lo modifica su acción alfa 1, ¿sí? Entonces también puede producir incremento de la presión arterial, incremento de la frecuencia cardíaca. Por eso la adrenalina ya no se utiliza mucho con este uso terapéutico y ha sido desplazada por este tipo de fármacos como el salbutamol, ¿sí? Que se administra en vía aérea y tiene un efecto más local, se limita la acción sistémica y además tiene un efecto más selectivo, mucho más selectivo sobre los receptores alfa-1. De hecho, fármacos como el salbutamol, menos el clenbuterol ahora, porque el salbutamol que se administra por vía aérea se describe exclusivamente un efecto agonista beta 2, ¿sí? Porque solo produce broncodilatación. La efedrina provoca la liberación de catecolaminas desde el terminal nervioso. ¿Sí? Por eso es un fármaco adrenérgico de acción indirecta. ¿Sí? No llega directamente a los receptores como la adrenalina, sino que produce la liberación de catecolaminas desde el terminal nervioso. Se utiliza sobre todo, en el caso de humanos, un poco de medicina veterinaria para limitar la congestión nasal, porque produce vasoconstricción. ¿Sí? Produce vasoconstricción. A los que les guste el fútbol, han leído algo así de deporte. Por ejemplo, es el fármaco que metió en problemas a Maradona. ¿Sí? Porque o al menos leído, se agarraron. Independientemente, no lo sé si sería adicto a la droga, no parece que sí. Pero efedrina se echó como excusa para un partido de fútbol, ¿no? Porque tenía alergia y pues fue detectado y porque produce incremento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, teóricamente debe aumentar el rendimiento deportivo, entonces de ahí fue que vino los problemas en la liga italiana, pero para que lo recuerden como una cosa mnemotécnica. El clenbuterol se administra generalmente por vía oral. Tiene una elevada biodisponibilidad en varias especies. Se utilizaba como en las últimas etapas del engorde en cerdo, se utilizaba para mejorar, porque tiene actividad metabólica sobre la secreción de insulina, sobre el acúmulo, los depósitos de grasa. Se utilizaba para mejorar el acabado en cerdos y menos en bovinos. ¿Sí?
pero se limitó su uso porque las pequeñas cantidades que podían encontrarse en tejidos para consumo humano como alimento, carne, entonces podían producir efectos cardiovasculares en pacientes susceptibles, por ejemplo, en pacientes que tuviesen humanos que tuviesen insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Por eso es que la profesión veterinaria es muy importante porque tiene que ver con la salud animal, pero también tiene que ver con la salud humana. ¿Qué quiere decir esto? Límite máximo de residuos. Límite máximo de residuos. LMR. Un límite máximo de residuos. Todos los medicamentos, casi todos los medicamentos que se administran en animales para consumo humano tienen un límite máximo de residuos. Y el límite máximo de residuos determina el tiempo de retiro. Por eso la profesión veterinaria, el tiempo de retiro del medicamento. ¿Qué es el tiempo de retiro? El tiempo de retiro es el tiempo que transcurre desde que se deja de suministrar el medicamento hasta que el animal es enviado a matadero. Ese tiempo de retiro debe garantizar que las cantidades de fármacos que se encuentran en ese animal no vayan a afectar la salud humana. ¿Sí? El límite máximo de residuos es la cantidad máxima de medicamentos, de esa sustancia química que debe estar, que se permite que esté en un tejido de consumo humano como alimento, sin que esa cantidad afecte su salud. ¿Sí? Entonces, recordar, muchas veces creemos que lo sabemos o asumimos que lo sabemos, pero no razonamos porque lo sabemos. ¿Sí? Entonces, la importancia de la medicina veterinaria, tanto para la salud de los animales como para la salud humana. Somos profesionales que tienen que ver muchísimo con la salud pública. ¿Sí? Y eso es bueno hacerlo consciente porque somos como los médicos y humanos. Lo que pasa es que la sociedad, la cultura quizás no valora suficientemente, para la redundancia, el valor de la profesión veterinaria, del médico veterinario. Había un profesor incluso de su técnica, como otro día estaba recordando, que sacó un libro, igual de un Marciani, que decía veterinaria los apellidos. ¿Eso es usted? Veterinaria. ¿Qué es usted? Veterinaria. No, él decía que se debía decir soy un médico veterinario. Eso también es importante. Entonces, ¿cuándo se ven disminuidos esos mecanismos de defensa? Cuando hay disminución del número bronquial, cuando estas secreciones son muy espesas. Entonces, por eso, por ejemplo, con la administración del óvulo de agua debemos tratar de fluidificarla y aumentar el número bronquial para que sea favorecida su eliminación desde el tracto respiratorio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Son utilizados la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, es una enfermedad degenerativa donde la musculatura lisa va perdiendo su capacidad de contractibilidad y el tejido cartilaginoso de los bronquios y también el componente elástico de los alveolos se va perdiendo y entonces se va disminuyendo la capacidad del individuo para el intercambio gaseoso pulmonar. Se utiliza, es uno de los usos de los broncodilatadores en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es muy frecuente en el equino, se menciona mucho esa utilidad terapéutica. Que era el enfoque más que se utiliza para anunciar pero no, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una cosa muy importante, además del mecanismo de acción, que ya hemos dicho sobre agonistas, sobre los receptores beta 2, de estos fármacos como el salbutamol, el clenbuterol, ¿sí? Es el aumento de la actividad ciliar anterógrada. ¿Sí? ¿Qué querrá decir eso de anterógrada?
aumento de la actividad ciliar anterógrada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Aumento de la actividad ciliar anterógrada. ¿Cómo se mueven los cilios en el tracto respiratorio de forma fisiológica? De forma anterógrada. De atrás hacia adelante. ¿Para qué? Porque es una escoba que está tratando siempre de sacar cuerpos extraños, bacterias, mocos, etc. del aparato respiratorio. ¿No? El CO2 no tiene nada que ver con eso. No, actividad ciliar. Yo no dije oxígeno. Actividad ciliar, es decir, de los cilios, de las vellosidades que están en el epitelio bronquial. ¿Sí? Para eso, es un mecanismo fisiológico de defensa. ¿Sí? Entonces, estos fármacos incrementan esa actividad ciliar anterógrada. ¿Alguna pregunta, Fernando? Continuamos. Bien, bueno, también dentro de los fármacos broncodilatadores tenemos las metilxantinas, que ya las hemos nombrado, ¿cierto? Las metilxantinas, teofilina. ¿Cómo nombramos la teofilina nosotros? ¿Dentro de qué grupo de fármacos que ya vimos? Lo mencionamos dentro de un grupo de fármacos. Ya hicimos el examen, no recuerdo cómo salieron el examen. Si en general fue buena la respuesta o no. La respuesta en el examen. La teofilina, la vimos como que. Y nombramos la aminofilina como un estimulante del centro respiratorio, sobre todo en el perro. Pero además tiene este uso terapéutico. De producir broncodilatación, por supuesto. Si de los agonistas beta 2 tenemos que seleccionar sobre todo aquellos que son selectivos sobre los beta 2 y menos sobre los beta 1, con el clenbuterol, como es menos selectivo sobre los beta 2 y también actúa sobre los beta 1, tenemos que tener cuidado, es uno de los efectos adversos probables. Con esto, como son estimulantes del sistema nervioso central, entonces tenemos que tener cuidado con la hiperexcitabilidad nerviosa como efecto adverso, no deseado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vimos? Como estimulantes corticales, ¿sí? Lo vimos como estimulantes corticales. Y los anticolinérgicos, ¿sí? Si la acetilcolina tiene que producir broncocontención, entonces eliminar su efecto, abolir su efecto, entonces vamos a obtener el efecto contrario, producir broncodilatación. Bromuro de ipratrópico, ¿sí? Generalmente disponible para administraciones por vía de nebulización, directamente en el tracto respiratorio, así como el salbutamol, se absorbe muy poco y el efecto es sobre todo local sobre la musculatura lisa bronquial. ¿Alguna pregunta? Otro anticolinérgico que usamos mucho. Otro anticolinérgico que usamos mucho como medicación preanestésica. Otro anticolinérgico. La silacina no, la silacina es un agonista alfa 2. Alfa 2 adrenérgico, pero en el sistema nervioso central, los alfa 2 tienen efecto depresor, por eso la silacina es un sedante. ¿Sí? La ketamina no, la ketamina es una ciclohexamina. Dexametasona, ¿qué me dijo? Dexametasona es un corticosteroide. Inhibe la
fosfolipasa, la lipoxigenasa, etc. Y por ese mecanismo disminuye la formación de mediadores químicos de la inflamación. Entonces, como vimos, otro anticolinérgico muy utilizado en cólicos, y utilizado como medicación planetésica. Ese otro, también lo sería, pero como se administra para efecto local vía respiratoria, no tiene ese efecto antiespasmódico. En cambio, la atropina, que es el que quiero que me nombre, yo sin querer, ¿no? Se administra, se puede administrar vía oral y entonces es el que tiene el efecto para evitar los espasmos musculares en el intestino. Bien, continuamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿La atropina tiene acción? La atropina bloquea los receptores muscarínicos. Bloquea los receptores muscarínicos. Esta también, solo que él tiene un efecto sistémico y tiene un efecto local. Si recuerdan los primeros temas de farmacología, seguramente la profesora Alejandra habrá dicho que los fármacos se administran para un efecto sistémico o para un efecto local. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo de acción sistémica y de acción local. ¿Cómo? ¿De quién? De los broncodilatadores. Bueno, aquellos, los anteriores. Esto, porque son agonistas beta-adrenérgicos. Uno con mayor selectividad que otro. Receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Ahora, la adrenalina, por eso ya no se usa con ese objetivo terapéutico, afecta a todos los adrenérgicos. En cambio, el salbutamol, selectivo solo sobre beta 2. Y además se administra para un efecto local. El clenbuterol se estimaba que fuese solo agonista de los beta 2 como el salbutamol, pero también tiene un efecto beta 1 que se manifiesta sobre todo en pacientes con alguna afección cardíaca, en pacientes susceptibles. Por eso es una contraindicación del clenbuterol que el paciente tenga una afección cardíaca. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Y aquí me había preguntado sobre los efectos tóxicos, entonces, de estos broncodilatadores, no de estos casi no tienen, porque el efecto es más local. Aquí, la hiperexcitabilidad nerviosa. ¿Sí? Porque son estimulantes corticales. Porque son estimulantes del sistema nervioso central. Seguimos. Bien. Vamos ahora con los fármacos mucocinéticos. Mucocinéticos. Van a modificar la viscosidad, fundamentalmente van a modificar la viscosidad del moco que se puede encontrar acumulado y que se esté produciendo en el tracto respiratorio. La viscosidad. ¿A qué se refiere eso de viscosidad? ¿A qué se refiere eso de viscosidad? Poner el moco más espeso, y vos crees que si lo ponéis como una gelatina y el moco bien, ¿lo vaya a poder sacar? Al contrario, la viscosidad se refiere a, digamos, a la mayor o menor no sé si se dice así, espesura, no sé cómo será, o sea, que el moco sea más o menos espeso, a eso se refiere la viscosidad, ¿sí? Tendrá mayor viscosidad cuando es más espeso, y también, como lo estaba diciendo su compañera ahí adelante, si ese moco se puede estirar mucho y no se rompe, también será más viscoso, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es, con estos fármacos, disminuir esa viscosidad, ¿sí? Que el moco se haga más acuoso, más fluido y que se rompa más fácilmente, para que pueda ser más fácilmente eliminado. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí hay diferencia entre
dónde se está acumulando líquido, dónde se está acumulando esa secreción. ¿Sí? Y los dos van a producir estertores, los dos cuadros patológicos. ¿Sí? Si aquí hay acúmulo de secreción bronquial, con mayor o menor cantidad de moco, también tiene agua, ¿sí? En el interior de los conductos respiratorios, ¿sí? Entonces, eso va a producir dificultad respiratoria. Pero si hay mal funcionamiento renal y hay un acúmulo de líquido en el organismo y entonces se produce un edema pulmonar, ¿sí? Entonces ese líquido se va a acumular fundamentalmente a nivel intersticial. Los dos producen dificultad respiratoria, por ejemplo, disnea, los dos pueden producir estertores húmedos, porque el líquido que se va acumulando aquí a nivel intersticial, que esa es la definición de edema, termina permeando hacia el interior del bronquio. Los dos pueden producir dificultad respiratoria, pero tienen diferente tratamiento. ¿Sí? Si es un edema pulmonar, entonces los fármacos a administrar son los diuréticos. Pero si es acúmulo de secreción bronquial, entonces expectorante infolítico. Entonces, por eso la importancia de un buen diagnóstico. Un ejemplo muy sencillo, pero que pone en evidencia la importancia de un buen diagnóstico. Y saber, recordar siempre, que hay signos que lo mencionamos dentro del concepto de signos. ¿Sí? Y ya sabemos entonces a qué nos referimos con signos. Bien, ¿alguna pregunta allí? ¿No? Seguimos. Entonces, expectorantes aumentan la secreción fluida de las células bronquiales, de las glándulas bronquiales. Ejemplos de esos expectorantes tenemos los ioduros de sodio y de potasio y el guayacol. Se utilizan relativamente poco. ¿Sí? Y más se utilizan los agentes mucolíticos que su mecanismo de acción es romper los enlaces disulfuros que forman parte del moco bronquial, ¿sí? Y de esa forma lo hacen más fluido y que se pueda expulsar mejor. Ejemplos de mucolíticos, la bromoxina, el ambroxol y la N-acetilcisteína. Seguramente lo han escuchado todos esos preparados. Bromoxina, ambroxol y N-acetilcisteína. Por supuesto, si la patología respiratoria tiene que ver con procesos alérgicos, entonces podremos utilizar también antihistamínicos y corticosteroides. Y sustancias como el proglicato sódico, que estabiliza las células de mastocitos y disminuye la liberación de sustancias alérgicas, ¿sí? de células cebadas en mastocitos. ¿Me preguntaba algo? ¿No? ¿Alguna pregunta ahí? Está bastante fácil, ¿verdad? No es complicado perderse eso. Por favor, apréndanse los nombres. Sabemos que debemos trabajar con ¿nombre qué será eso? ¿Nombre genérico? Nombre genérico. El nombre comercial. Bueno, algunos glósicos de algunos de los fármacos que hemos visto. Y vamos a ver cuánto nos da tiempo a aprender y a comentar de diuréticos. No sé qué hora es.